Entonces, antes de empezar a trabajar con funciones, hay que entender bien qué es una función. Y para ello voy a utilizar un ejemplo. Me imagino que todos en algún momento habrán comprado tacos, ¿cierto? Sí. Sí, Pues sí, pues sí, ¿no? En algún momento. ¿Cuánto cuestan los tacos? depende. Depende de qué sean, dónde los compremos y un montón de cosas, ¿verdad? Más o menos, Como a 7, 10 o 10, 10 más o menos. entre 7 y 10 pesos, 11 en algunos lados. Vamos a suponer que valen 7 pesos. Si yo me como un taco, ¿cuánto pago? 7 pesos. 7 pesos. Y si yo me como 2 tacos, ¿cuánto pago? 14 pesos. 14 pesos. Y si que me como 3 tacos, 21. 21. Y si me como 4 tacos, 28. Y le puedo seguir, ¿verdad? ¿Hasta dónde le puedo seguir? Que te llenes. Pues hasta Sí, que me llene, no. ¿verdad? Hasta que me llene y dependiendo de cuánto coma, eso puede ser poco o mucho. Es mucho. Pero le puedo seguir. O si invito a mis amigos, pues a lo mejor ya no nos comemos 5, 6, 7, 8, ya son 20. Y si a lo mejor invito a mis amigos y a toda mi familia, pues ya son más de 100 tacos, ¿verdad? Entonces le puedo seguir. Aquí tenemos un ejemplo de una función. Ustedes podrán encontrar en los libros muchas definiciones. A mí me gustan las que están facilitas porque pues es más fácil que las recordemos. Una función es una regla que asigna a cada número de entrada exactamente un número de salida. ¿Eso pasa con la tablita que tengo aquí? Sí. Sí. Pues sí, ¿verdad? Hay un número de entrada y hay un número de salida. Entonces lo que tengo ahí es una función, un valor de entrada, un valor de salida. Porque no creo, al menos a mí nunca me ha pasado, no creo que a ustedes, que lleguen y le digan, señora, me comí 5 tacos. Pues si quieres me pagas 20 o si quieres me pagas 50. ¿Alguna vez a alguien sí le ha pasado eso? No. Pues no, ¿verdad? Para un valor de entrada hay exactamente un solo valor de salida. Esa es la definición de una función. Habrá otras más formales, más bonitas, que incluyen más conceptos. Pero la parte importante de una función es esa, un valor de entrada, un valor de salida. Tenemos aquí una forma de representar una función que es en forma de tablita. Hay muchas formas, algunas tienen ventajas o desventajas sobre otras. En este caso tengo esta tablita. Si yo llego con la señora y le digo, señora, voy a hacer una fiesta, ¿usted me puede hacer 1583 tacos? ¿Cuánto sería? ¿Ustedes creen que la señora encuentra el 1583 ahí en su tablita? No Pues, creo. está muy difícil que encuentre ese valor en específico, ¿verdad? Normalmente, ¿qué valores tienen las tablitas de los taqueros? 1. El 1. ¿Y de 1 a qué? Porque la mayoría tienen o pegados ahí en el carrito, pegados en la mesa o lo tienen en micada, pero muchos tienen una tablita. ¿Alguien se ha fijado como hasta qué valor llegan? Al 20 más o menos. Como hasta el 20, como hasta el 30, a lo mejor hasta el 40, si es que el taquero vende así muchísimo, pero tiene poquitos valores. Entonces, ahí está una desventaja de representar una función mediante una tabla. Si bien es cierto que leo muy fácilmente los valores, que es muy rápido utilizarla, tiene esa desventaja, que no me da el panorama completo de la función. Entonces, se restringe a los valores que voy a utilizar con mayor frecuencia. Entonces, tiene sus ventajas, pero tiene sus desventajas. Entonces, si yo llego con la señora y le digo, ¿cuánto es de 1583 tacos? ¿Qué es lo que tiene que hacer la señora para decirme el total? Multiplicarlo por Multiplicar el 7. precio de 1 por Multiplicar el precio de un taco por... la El cantidad número de tacos. que desea el cliente que quiere. Está bien. Exactamente.
La señora lo que tiene que hacer es multiplicar la cantidad de tacos que le interese al cliente. A mí me interesan 1583, entonces tiene que multiplicar 1583 7. por 7, porque es el precio de cada taco. Entonces, ahí vemos otra forma de representar una función, un número de entrada, un número de salida. Entonces, aquí tendría y es mi variable de salida, y es igual a f de x y f de x es igual a 7x. Aquí yo estoy utilizando una expresión matemática y para esa expresión matemática yo ya estoy representando cada una de las variables con una letra. ¿Qué es una variable? Pues una cantidad que va cambiando. Aquí yo tengo dos cantidades que van cambiando. Mis variables pueden ser dependientes o independientes y como su nombre lo indica, dependiente es porque depende del valor que tome otra variable. Entonces, si estoy hablando de una función de dos variables como las que vamos a estudiar nosotros, una variable es la de entrada y es independiente y otra variable es la de salida y es la variable dependiente. Entonces, en este caso, ¿cuál depende de cuál? Y depende de X. Y depende de X. Entonces, ¿cuál es Y? El precio. La variable dependiente. El precio es mi variable dependiente y mi variable independiente es la cantidad de tacos. Entonces ahí vemos dos variables, una es independiente, vamos a ponerle aquí. Una es independiente y la otra es una variable dependiente. Y se pueden llamar X, Y o se podrían llamar T y P porque son los tacos y el precio, se pueden llamar R y S, se pueden llamar como yo quiera. ¿Por qué? Porque finalmente son letras que representan una variable y no hay restricción para ponerles letras. Entonces, que lo más común es que X sea la variable de entrada y Y la variable de salida, eso es cierto, pero no tiene que ser necesariamente así. Entonces, una función ponerle aquí. Este de aquí es una función, son operaciones matemáticas, hay un montón de combinaciones. El requisito es que haya una variable de entrada y una variable de salida, que es generalmente Y. ¿Es Y o f de X? Esos paréntesis no son un producto, es una notación matemática que me está indicando f, es decir, es una función que depende de los valores de X. Esto es lo que yo estoy diciendo aquí. Tengo una función que depende de los valores de X. Aquí está. Y se lee f de X. Y según cambien los valores de X, pues f de X o Y tomará el valor de salida. Este de aquí es una expresión matemática. Esta de aquí es una función. ¿Son iguales? Sí, casi siempre son exactamente iguales, pero hay algunas expresiones matemáticas que no son funciones. Por Nos ejemplo, preguntamos, ¿eh? ¿qué nos preguntó? No, es que a veces me distraigo porque les tengo que llamar la atención a mis hijos. Okay. Perdón, muchachos. No les pregunté nada. Les comentaba que hay expresiones matemáticas que no necesariamente son funciones. Por ejemplo, y cuadrada es igual a x, es una expresión matemática. Si yo despejo la y, pues me queda que es raíz de x. Sin embargo, f de x igual a raíz de x no es lo mismo que yo tengo acá. Esta y esta son expresiones matemáticas y son equivalentes, ¿cierto? Sí. Sí.
Y esta pues pareciera que es igual. Pero si las graficamos, vamos a ver, déjenme le pongo acá. Vamos a graficar la función raíz de x. Aquí cambia la escala, así que hay que corregirla. Aquí está mi función raíz de x. Si yo le pongo y cuadrada igual a x, ¿son iguales? No. No, ¿verdad? Esta es y cuadrada igual a x. Esta solita es raíz de x. ¿Por qué está ocurriendo eso? Esta de acá me da esta parte completita. Pero si yo lo grafico como una función, me da solo esta parte. ¿Por qué está ocurriendo eso? Porque como expresión matemática, este es un todo. Supongamos que x es igual a 4. ¿Cuál es la raíz de 4? 2. 2. ¿Nada más 2? Y menos 2. Suponiendo que x es igual a 4, las soluciones pueden ser 2, pero también pueden ser menos 2. Raíz de 4 es 2 soluciones como expresión matemática. Pero como función, yo estoy diciendo, una función es cada número de entrada exactamente un número de salida. Si yo tengo 2 números de salida, entonces ya no es una función. Entonces, expresión matemática y función son casi lo mismo. Para la mayoría de los casos son prácticamente iguales, excepto que aquellas expresiones matemáticas que tengan 2 números de salida ya no son funciones. Entonces, en este caso, si yo estoy hablando de raíz de x, sí es una función, pero eso significa que estoy tomando solamente la parte positiva de la raíz. Si a mí lo que me interesa es la parte negativa de la raíz, ahora me interesa esto, entonces yo lo debo indicar como una función diferente. G de x ahora es raíz de x, como eso me va a dar positivo, pues lo multiplicamos por menos y entonces ahí tenemos la gráfica de menos raíz de x. Entonces casi siempre es lo mismo una expresión matemática que una función, excepto si la función tiene 2 valores de salida. En ese caso hay que tomar solamente uno de ellos. En este caso sería la parte positiva. Entonces esa es la diferencia entre una expresión matemática y una función. Esta es expresión matemática, esta es función. Para estas dos sí son exactamente iguales, para esta no son iguales. Entonces tengo aquí otra forma de representar una función, un valor de entrada, un valor de salida. ¿Se les ocurre alguna otra forma de representar una función? ¿Conocen alguna otra? ¿O son las únicas que hay? Pues con el plano cartesiano, ¿no? Con el plano cartesiano podemos tener representada una función matemática con una gráfica. Si yo la voy a representar como gráfica, voy a representar en este caso, como es el plano cartesiano de 2 dimensiones, me permite representar funciones de 2 variables.
Si en el plano cartesiano se acostumbra que el eje horizontal es para la variable independiente. En este caso, mi variable independiente sería X, que representa la cantidad de tacos. Y en la variable, en el eje vertical sería la variable dependiente, que va a representar el dinero que voy a pagar. Cuando las represento, los ejes X y Y no tienen que guardar la misma escala. Casi siempre cuando aprendemos a graficar usamos la misma escala. Sin embargo, puede cambiar según la conveniencia de nuestro ejercicio. Aquí nos convendría mantener la misma escala 1 a 1. No, sería más sencillo cambiar. Sería más sencillo, ¿verdad? En este caso no nos conviene si lo graficamos 1 a 1, porque aquí tengo valores, por ejemplo, del 1 al 3 y acá del 7 al 21. Entonces, si la hago 1 a 1, me va a quedar una gráfica altísima, muy angostita y muy alta. Entonces, no me permite leer bien los datos. Me convendría cambiar la escala. Entonces, aquí vamos a ponerle, por ejemplo, esta es mi unidad, 1, 2, 3, 4. Y la escala vertical sí la vamos a cambiar. Vamos a suponer que aquí tengo, sí, 5, 10, 15. Y entonces vamos representando nuestros datos. Si X es igual a 1, Y es igual a 7. Si X es igual a 2, Y es igual a, ¿dónde voy? Ah, no es cierto. 14. 5, 10, 15. Si X es igual a 3, Y es igual a 21, que quedaría por aquí. Bueno, más o menos. Y entonces, agrupando todas las posibles soluciones o representando todas las posibles soluciones de este ejercicio, me quedaría una línea más o menos así. Ustedes imaginen que era recta, los dibujos no se me dan, pero imaginen que era recta. Y entonces aquí hay una relación en la cual a cada valor de entrada le corresponde un valor de salida, por lo tanto, también es una función, es otra forma de representarla. Y nos queda una tercera, que es la que usamos comúnmente. La mayoría de las veces trabajamos con funciones, sin embargo, no somos conscientes de ello. Trabajamos con funciones y lo expresamos en lenguaje coloquial. Si ustedes le quieren decir a un amigo o plantear en un ejercicio, ponerlo en papel, ¿cómo expresarían esta relación de dependencia? ¿Cómo le dirían ahí? ¿Cuál sería el enunciado del ejercicio? Los tacos te cuestan a 7 cada uno. Los tacos cuestan 7 cada uno. ¿Qué dicen los demás? ¿Ya está completa para considerarse una función? Tal vez. Tal vez. 7 por taco. Sí. ¿Están las dos variables de entrada? No, ¿Cuál falta? el número de tacos que se quieren comprar. Ah, bueno, esos ya serían casos específicos, pero mientras la relación esté expresada, es una función completa. Tenemos, si ya quiero Maestra, un ejercicio, ajá, ¿no sería un taco cuesta 7? un taco. No, Pues, porque sí está diciendo que cuesta ajá, cada taco 7 pesos. ajá, ya estoy diciendo que cuesta cada 7 pesos. Tenemos una relación donde están las dos variables, una de entrada, una de salida, y la relación está expresada de manera que no haya confusiones. Yo digo que sí. Pues entonces ya es una función. Tengo dos variables de entrada porque me está diciendo los tacos y me está diciendo el precio.
¿Cuánto cuesta cada uno? 7 cada uno. Ahí está la regla de correspondencia. ¿Hay un valor de entrada y uno de salida? Pues ya si los meto yo y le doy ejemplos, va a haber ejemplos de entrada y ejemplos de salida. Pero en el momento que yo le pongo aquí 7 pesos cada uno, está expresada la relación de entrada-salida. Cuando yo meta una entrada, voy a obtener exactamente una salida. Entonces, estas son las 4 formas de representar una función. En forma tabular, como una expresión matemática, como una gráfica, o en lenguaje coloquial o lenguaje verbal. Mientras se cumpla esto, es una función. Entonces, en los 4 casos hay una función. A las funciones le voy a meter valores de entrada y me va a devolver valores de salida. No es, hay ejemplos de 1 a 1, pero en realidad los valores que le puedo meter son un conjunto. Le puedo meter el 1, 2, 3, 4, 5, 1583, 2500. Hay un montón de valores que le puedo dar a la entrada. Ese conjunto de todos los valores que le puedo dar se llaman dominio. Y el conjunto de todos los valores que me va a devolver, que pueden ser 7, 14, 21, 28, 35, etcétera, etcétera, ese conjunto de todos los valores que la función me va a devolver, se llaman rango. Algunas funciones por la naturaleza matemática o por el contexto del ejercicio pueden tener un dominio restringido. Por ejemplo, a esta función yo le puedo meter cualquier valor de X. Sí. ¿Sí? Puedo yo decir, por ejemplo. Menos negativo, negativo. Exactamente lo que te iba a decir. ¿Puedo yo decir que me comí menos 3 tacos? Pues no, ¿verdad? ¿Cuánto es lo menos que me puedo comer llegando a una taquería? 1. ¿1? O no come ninguno. ¿O no como ¿Cero? ninguno? Comer. O 0. O me puse a dieta, o ya iba llena, o nada más Nomás voy de llegaste a ver. compañía, nada más voy de compañía de metiche porque me gusta ahí el argüende, ¿verdad? Entonces, pues no me como ninguno. También puede ser los números decimales, o sea, con punto decimal. ¿Un Ah, taco y medio? podría comerme un taco y medio, pero tendrá Medio exactamente taco. un valor de salida. Entonces, lo menos que me puedo comer son 0 tacos. Y de ahí, pues todos los que yo quiera, puedo armar una fiesta, invitar a todos el haya, si es que me alcanza el dinero, ¿verdad? Pero de ahí en más, pues el valor que sea. Entonces, en este caso no hay una restricción matemática porque yo puedo ponerle menos 3 y me da menos 21. No hay problema matemáticamente, pero sí en el contexto del ejercicio. Entonces, las funciones pueden tener un dominio restringido por diferentes razones. En este caso hay una función con dominio restringido. Entonces decimos, el dominio de esta función es de 0 a infinito. Y la función me va a devolver cualquier valor. Bien. Pues sería cualquier el menos número negativo. Mientras no sea negativo, ¿verdad? Si yo me como 0 tacos, pues pago 0 pesos. Y de ahí en adelante. Entonces, el dominio de esta función sería de 0 a infinito. El rango de esta función también es de 0 a infinito. Me va a devolver números positivos. Hay funciones a las cuales se les puede dar cualquier valor de entrada. Un ejemplo son las funciones polinómicas. ¿Hay alguna restricción para meter valores a esta función? Es decir, ¿hay algún número que no pueda elevar al cubo o multiplicar por menos 2? No. Pues no hay restricciones, ¿verdad? Entonces, el dominio de esta función y en general de todos los polinomios son todos los números reales. Para todas las funciones polinómicas, su dominio son todos los números reales. No hay restricciones. ¿Por qué? Pues porque las podemos elevar a potencias, multiplicarlas por constantes y no pasa nada, no hay restricciones. Ahora, ¿qué valores me va a devolver la función? Ah, bueno, ahí sí ya es diferente. El rango de esta función
Vamos a verla. X cúbica menos 2x más 6. Vamos a ocultar esta, no lo ocupamos. X cúbica menos 2x más 6. Ahí está mi función. Perdón. ¿Qué valores le podemos dar a X? ¿Dónde está mi puntito? Es que no se ve. Se me perdió mi puntito sobre la función. Menos 7. Ahí está. Aquí está. Tengo un puntito que está sobre la función. Aquí está mi puntito. Y lo he configurado para que me marque las coordenadas en X y Y de esa función. Entonces vamos a ver los valores de X. Aquí está. ¿Qué valores me puede dar en X? Aquí están todos los valores que me puede dar. Ya no veo el puntito porque está muy arriba, muy abajo. Pero ¿qué valores me puede dar en X? Pues, De menos infinito. Prácticamente infinito menos infinito es infinito. Todos los reales. todos los reales. ¿Y qué valores me devuelve en Y? Igual todos los reales. Todos los reales. Ya se me perdió. Pero por ahí anda. Todos los números reales. Entonces, en este caso, como la función es grado impar, polinomio grado impar, por eso su dominio son todos los números reales. Si tuviera un polinomio grado par, ahí ya la cosa cambia. Por ejemplo, un polinomio grado 4, ahí sí el dominio ya no son todos los reales. En este caso, pues los valores que me va a devolver, pues nada más van como desde el 6, no sé, del 4, no sé bien, 4 punto y algo, hasta el infinito. Ya no me va a devolver todos los números reales. En Y, ya nada más desde el 4 hasta el infinito. Entonces, en este caso, si son todos los reales, porque es polinomio grado impar. Esto se va a cumplir con funciones polinómicas y con polinomios grado impar. Si es un polinomio grado par, el dominio siguen siendo todos los reales, pero el rango ya cambia. ¿Qué otras funciones tengo con dominio restringido? Aquellas funciones que involucran un radical. ¿Por qué? Si X podría valer 6, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? No, porque quedaría como número negativo el radical. Porque el radical me quedaría como un número negativo, 3 por 6, 18, 15 menos 18 es raíz de menos 3. Eso ya no me va a dar un número real, por lo tanto ya no me interesa porque estoy trabajando con funciones de valores reales. Entonces, el requisito es que lo que está dentro de la raíz siempre sea mayor o igual que 0. Entonces, los valores que le puedo meter a X son menos 3X, restamos 15 unidades a ambos lados. Dividimos todo entre menos 3, menos 15 entre menos 3. Y como dividí entre una cantidad negativa, mi desigualdad se invierte y entonces X debe ser menor o igual a 5. Si yo le doy valores fuera de ese rango, entonces ya no va a poder ser evaluado en la raíz. Entonces, el dominio de esta función
Son todos los números que van desde el menos infinito hasta el 5. El 5 sí se incluye, pero fuera de ahí ya ningún valor puede ser evaluado en esta función. ¿Qué valores me va a devolver la función? ¿Qué valores me va a devolver la función? De En menos Y. infinito a 5. Desde menos infinito, ¿me da negativos esto? Ah, Vean, en Y no. en Y. Estos son los que estoy leyendo en Y. El dominio es en X, el rango es en Y. Ah, en Y es de 0 a infinito. En Y es de 0 a infinito. Entonces, el rango de esta función son todos los números que van desde el 0 hasta el infinito. El 0 sí me lo puede dar cuando lo que esté dentro de la raíz sea 0. ¿Qué otras funciones pueden tener dominio restringido? Bueno, en realidad hay más. Aquí nada más estamos viendo unos ejemplos. Esta es una función racional. ¿Qué es lo que debo cuidar en una fracción? El denominador. Que el denominador no sea 0, ¿verdad? Entonces, en este caso, 16 menos x cuadrada debe ser diferente a 0. O sea que 16 debe ser diferente a x cuadrada y que entonces raíz de 16 debe ser diferente a x. ¿Cuál es la raíz de 16? 4. 4. ¿Positivo o negativo? Entonces, x debe ser diferente a 4 y menos 4. Entonces, el dominio de esta función son el valor que tú quieras, el que se te antoje, menos el menos 4 o el 4. Porque cuando sea igual a alguno de esos valores voy a tener 4 al cuadrado son 16. 16 menos 16, pues eso es un 0 y ya me dio una indeterminación. Entonces, en el dominio son todos los valores que quieras excepto el menos 4 y el 4. Eso es en notación de conjuntos. En notación de intervalos sería de menos infinito a menos 4. En unión con un conjunto que va de menos 4 a 4. En unión con un conjunto que va de 4 a infinito. Es decir, todos los valores excepto el menos 4 o el 4. Son intervalos abiertos. Ese sería el dominio. Y el rango. El rango de la función. ¿Qué valores me va a devolver la función? 2x entre 16 menos x cuadrada. Le podemos meter cualquier valor en x excepto el menos 4 y el 4. ¿Y qué valores me devuelve la función en y? Desde menos infinito a infinito. Aquí pues ya me fue difícil controlarlo. Aquí esta parte es muy pequeñita, pero va de menos infinito a infinito. Y ahí tenemos un ejemplo de funciones, son relaciones de dependencia y una variable de entrada, una variable de salida. A cada valor de entrada le corresponde solo uno de salida. Y tenemos algunas cuyo dominio y rango son todos los reales y algunas que pueden tener dominio y rango restringidos. Algunas en las cuales el dominio está restringido, pero el rango no. Hay muchos tipos de funciones, entonces hay muchísimos casos. Aquí solo vemos algunos ejemplos.